Cristian Nodal ofreció magno concierto en el Parque Bicentenario, en donde interpretó los temas que lo han llevado a la cima del éxito. Previo al recital, ofreció conferencia de prensa en donde habló del nuevo disco de duetos que se encuentra grabando. Aclaró que tras el dueto que hicieron, no tiene romance con Ana Bárbara. Confesó su gusto por portar lujosas alhajas y dijo sentirse tranquilo, pues a comparación de otros gruperos, jamás le ha gustado cantar narcocorridos, con lo cual ha evitado ser relacionado con capos de la droga como el Chapo Guzmán. Yo ya tengo este disco, ya tengo mis duetos, todavía no voy a decir nada, pero al siguiente, ya el tercer disco, quiero con Marc Anthony, con Alejandro Fernández, con Mon Laferte, que creo que tenía planeado, pero no se dieron por tiempos, pero esperemos para el tercer disco ya se haga. Hay chismes que me dan risa, como por ejemplo es el de que yo tengo un hijo con Ana Bárbara, o que tenemos una relación o algo así. Ya me muestra el tema y a los 15 segundos me enamoré de la canción, quise grabarlo. A mí me gustan mucho las alhajas, me gusta mucho cómo se mira en el escenario. Desde niño era un sueño para mí tener alhajas, andar tatuado con alhajas. Yo no tengo temor a nada de eso, gracias a Dios. Pues yo canto música romántica y nunca he estado relacionado con nada de eso. El primer tema que interpretó fue El Rey, para posteriormente deleitar al público con No te contaron mal. Luego le siguieron temas como Me dejé llevar y Te fallé, entre muchos más. Y las promesas de este amor no valen nada. 21 Noticias, Berenice Ortiz.